Antes de comenzar, ¿tienen algún comentario o algo con respecto a lo que hemos llevado del estudio de Romanos? Algo que lo haya, algún comentario que hacer, quizás no una duda, pero quizás algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora. Si ha sido muy latero, muy lento, innecesario, eh, no sé, algún insulto. De mucha bendición, hijo. Eso sí. Me alegro. Ya. Vamos a hablar de un tema súper importante que vamos a tocar aquí en Romanos. Para empezar, hoy que se ve linda, mamita. Para empezar, y vamos a continuar, ¿cierto?, en Romanos 18, que tiene nexo, ¿cierto?, con lo que habíamos visto el martes anterior, principalmente que estuvimos hablando del poder del Evangelio. O sea que el Evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Ya lo vimos, no lo voy a volver a repetir, para vivir por medio de la fe. Vimos que era por, o sea, para fe, o sea, por fe y para fe. ¿Cierto? Pero tiene un nexo, porque en el versículo 18 dice, porque. Entonces nosotros encontramos una causa, una causalidad. La Biblia, Dios por medio de la Escritura nos está explicando una causalidad de por qué existe el Evangelio y por qué el Evangelio es poder de Dios y por qué es de fe para fe, que ya hablamos que tiene que ver con el poder de Dios del nuevo nacimiento que resucitó a Jesucristo, que nos resucita a nosotros y ese mismo poder nos sienta en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? No decimos porque estamos condenados, pero claro, pero hay un porqué. Y el porqué, la necesidad de que Dios pusiera este instrumento de su poder del Evangelio. ¿Por qué no lo hizo de otra manera? ¿Por qué no usó una luz en el cielo? ¿Por qué no puso un cartel en las nubes, ¿cierto? Que dijera, sálvese quien pueda? No sé. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué? Porque el Evangelio implica gente que lo predica. Y eso implica muchas cosas. Implica a la iglesia, implica una actividad de siervos de Dios como seres humanos. Y no tan solamente como seres humanos, porque nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, que dice de que un ángel predica el evangelio eterno. Sale solamente una referencia, pero vemos que principalmente la Biblia habla de la predicación del evangelio partiendo por Jesús, ¿cierto? Incluye inevitablemente a seres humanos siervos de Dios, que transmiten un mensaje con poder, ¿no? Ahora, entonces es importante analizar este que dice en el versículo 18, porque. El Evangelio, porque, y vamos a leer, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí después vamos a seguir leyendo los otros versículos. Entonces, ¿por qué? Principalmente, ¿cuál es el tema principal que nos está introduciendo estos otros versículos bíblicos que estamos viendo? La ira de Dios, que es un tema que se habla muy poco. Quizás nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Pero es un tema que se habla muy poco. Y es necesario hablar de este tema porque tiene propósito. Entonces, hay un nexo entre la predicación del Evangelio y un nexo con la ira de Dios. Nosotros vimos de que el Evangelio de Jesucristo, el cristianismo, la fe, ¿cierto? En la predicación del Evangelio lleva inevitablemente la base de la resurrección de Jesús, que no implica solamente tratar de probar ese milagro, sino todo lo que conlleva que Jesucristo haya resucitado, porque para poder haber resucitado debe haber muerto. Para poder haber resucitado de la manera que resucitó, necesitó morir en santidad. Para poder haber resucitado de la manera que resucitó, necesitó ser Dios encarnado. No porque ocupó algún poder divino para resucitar,
sino porque del hecho de ser Dios encarnado lo llevó a poder ofrecer este sacrificio de tan eterno valor, como ya lo hemos estudiado en Cristología. Entonces, ¿por qué? Porque dentro del Evangelio está la predicación, ¿cierto? E incluye la manifestación de la ira de Dios. Y justamente estos versículos que vamos a ver que hablan de la justicia de Dios, cómo es justo que Dios descargue su ira sobre toda la raza humana. Entonces, si predicamos el Evangelio, ¿de qué tienen que escapar? ¿Por qué tienen que correr a los brazos de Cristo? Que no significa que vamos a predicar un Evangelio del terror, porque el Evangelio significa en sí mismo las buenas nuevas, pero las buenas nuevas incluyen que yo, o que Dios, ¿cierto?, dé conciencia de las malas en que estamos. No porque yo te esté diciendo, yo, ¿cierto?, una vez hablé con cierta persona, ¿cierto?, y le di luz, ¿cómo se llama? Y le dije, mire, si usted sigue haciendo esto con su hijo puede terminar así, así y así, así, si usted no se algo. Y cierto, él me dijo, no maldigas a mi hijo, porque tú lo estás maldiciendo y eso va a pasar si tú lo dices. Entonces yo le dije, no, no se trata de eso, le estoy advirtiendo que si usted no pone un atajo, si usted no hace algo, para allá va su hijo. Y no hay que ser muy espiritual para verlo. Incluso un psicólogo se lo puede, ¿cómo se llama? Se lo puede dar. Alguien que sepa, que tenga algún grado de experiencia y que haya visto ciertos casos. Que hay ciertas luces de que uno puede ver que una persona va a terminar en la droga, va a terminar en la cárcel, porque incluso, ¿cómo se llama? Lo dice Proverbios, de que el muchacho de pequeño deja de ver para dónde, ¿cierto?, irán sus pasos. Entonces, no, ¿cómo se llama? No hay que ser tan espiritual como para darse cuenta de ciertas cosas, que son más bien naturales. Entonces, nosotros vemos de que la predicación del Evangelio también conlleva muchas veces dar luz, que no significa de que por el hecho de que uno lo esté anunciando, es que uno está trayendo ese mal está. Nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? Como vamos a ver en el libro de Romanos, de que Pablo manifiesta abiertamente de que no hay ni uno, como dice, ¿cierto?, en Romanos 3, ni uno solo, ni un hombre. Y él mismo dice, nosotros hemos acusado a gentiles y a judíos, porque la gran división que había en el tiempo de Pablo, el gran problema que había, era gentiles y judíos. Quizás ahora no es tanto, porque quizás hay un poco de eso, pero en el tiempo de Pablo la gran división era gentiles y judíos. Y las buenas nuevas para los gentiles era que el Dios de los judíos, que es el Dios verdadero, el Dios eterno, había abierto las puertas por medio del sacrificio de Jesucristo, no solamente para ser el Dios de los judíos, sino para ser el Dios de todo aquel que entregara su vida a Jesús y que se había abierto la puerta para la remisión de pecados, que era lo que le impedía ser parte del reino de Dios. Entonces, vemos de que va la predicación de la ira de Dios, porque la ira de Dios es parte de la justicia de Dios. El juicio de Dios es parte de la aplicación de su justicia. Entonces, tenemos que tener claro eso, de que nosotros, sin el Señor Jesucristo, somos dignos de la ira. ¿Y eso qué significa? Que no nos escapamos enjabonados de la ira, sino que alguien cargó la ira. Como dice en Isaías 53, Jesucristo cargó. Cuando dice esa frase de que a Dios le plació o le plugó, ¿cierto?, someterlo a quebrantamiento, no es que Dios lo hizo con una sonrisa, ¿cierto?, de oreja, ¡ah, qué rico martirizar a mi hijo! Sino que significa de que fue su voluntad hacerlo pasar por el quebranto, porque castigó el pecado, desató la ira. Nosotros lo vimos en Cristología, de que era necesario de que fuese Dios encarnado, ¿cierto? Para poder abrir una brecha de soportar la ira de Dios con una puerta abierta de redención. Eso no significa que soportó la ira de Dios como Dios,
y que recibió alguna ayuda de su deidad para soportarla. No significa eso para nada, significa el hecho de que al ser Dios anonadado, al ser Dios soportando la ira de Dios como hombre, sin usar su deidad, esa condición es la que abrió la puerta para que pudiera soportar la ira de Dios con una puerta abierta, con una vía de escape de misericordia y redención, no solamente para él, sino para todos los hombres, porque eso le dio representatividad, porque no hay otra entrega y otra obediencia más grande que la de Dios encarnado, que es Jesús. Porque su obediencia no empezó cuando nació como hombre. Su obediencia y su sometimiento, como dice Filipenses 2, desde el versículo 5 en adelante, empezó desde su encarnación. Él se sometió al Padre desde el momento que se encarnó. Por eso que su obediencia es extrema, por decirlo de alguna forma, o es de carácter eterno. Y eso es lo maravilloso de Dios. Entonces, nosotros vemos de que la ira de Dios, como dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. No tenemos que entender desde el cielo como un lugar físico, necesariamente. Aunque físicamente Jesús va a venir desde el cielo, y nosotros vamos a entender hoy día de que el que viene a desatar la ira de Dios es Jesús. Y nos invita a nosotros a ser partícipes, incluso en cierta manera, de esto. ¿Amén? Bueno. Entonces, primero, algunos propósitos de la ira. Se revela desde el cielo, aunque es un lugar físico, como lo decía, que Jesús va a venir desde arriba, pero está hablando del lugar del cielo que se revela desde el lugar espiritual de Dios. O sea que la ira que se va a revelar es de Dios, es de los lugares superiores, es de una justicia, una ley superior que rige todo. A eso se está refiriendo en gran manera a decir de que se revela desde el cielo, no solamente que viene de Dios y que es de un lugar físico, sino que es justa la ira de Dios porque viene de la legalidad más legal que pueda haber. No hay otra legalidad superior. ¿Ya? Es como, por ejemplo, comparar una ordenanza municipal, ¿cierto?, con algo que está escrito en la Constitución, por ejemplo, o con un decreto presidencial. Por ejemplo, si hay una ordenanza municipal en cualquier comuna acá en Chile, ¿cierto?, y sale un decreto presidencial que la contradice, ¿qué prevalece? El decreto presidencial, por lo menos acá en Chile, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el decreto presidencial tiene mayor autoridad que la ordenanza municipal. O no obstante, una ley o algo que esté dentro de la constitución política, ¿cierto?, que esté explícito, y sale una ordenanza municipal que lo contradice, ¿cierto?, esa ordenanza municipal pasa a ser inconstitucional. Incluso un decreto del presidente de la República, por muy presidente que sea, si contradice la Constitución, pasa a ser inconstitucional. Leyes del Parlamento también pueden ser acusadas como inconstitucionales, como lo hemos visto, ¿cierto? Ya sea justo o no, ¿cierto? Pero hemos visto de que algunas leyes se han llevado, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional porque están al borde de estar en lo constitucional o no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay una ley superior que en este caso, en nuestra república, sería la Constitución, independientemente que el Parlamento dicte una ley o el presidente dicte un decreto o una orden municipal. A eso se refiere con que desde los cielos, que la ley de donde está saliendo la ira, que está determinando que justa esta ira, es, por decirlo así, la Constitución que rige la eternidad, porque se revela del cielo, de lo más alto. Por eso que no es un lugar físico, como ya hemos hablado mucho, sino que es un lugar de autoridad, de superioridad, como dice que Jesús fue llevado y sentado en los lugares celestiales,
Y por eso que tiene autoridad sobre todo principado, poder, señorío, etcétera, etcétera. Porque es un lugar de autoridad, igual que cuando habla del trono, ¿cierto? Es un lugar de autoridad máximo, superior, que rige todo. Entonces, eso está hablando que no es una ira, ¿cierto?, que puede ser invalidada con otra ley o con otro decreto, porque viene del decreto superior. Entonces, se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿se revela contra qué? Contra toda impiedad, contra toda injusticia. Y ya que dice que se revela desde el cielo, nos dice de que se revela contra toda impiedad, que es impiedad según el decreto celestial. ¿Mm? Contra toda injusticia, pero no cualquier injusticia, sino la injusticia que determina la Constitución o los decretos celestiales, la ley de Dios. ¿Qué más? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vemos aquí de que, por ejemplo, nosotros tenemos que saber, y yo sé que esto se los he repetido mucho, pero nosotros tenemos que saber de que nosotros nos tenemos que alinear con los celestiales. Nosotros vimos el martes pasado, ¿cierto?, en este mismo, ¿cómo se llama?, estudio, de que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, según Efesios 2. Entonces, nosotros nos tenemos que amoldar a esos lugares celestiales, a la ley celestial. Nuestros conceptos de justicia deben cambiar, deben ser cambiados por la palabra. Nuestro concepto de qué es justo, qué es injusto, por ejemplo, creo que ya, ¿cómo se llama?, se los he dicho, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo he hablado con compañeras de trabajo que me dicen, esto es injusto. Entonces, llega un momento que yo les tengo que decir, es que tú tienes un concepto de justicia diferente a mí, porque yo soy cristiano. Y mi concepto de justicia se va a regir por lo que dice mi Dios. Pero ¿cómo puedes pensar así? Porque tuve un encuentro personal con Dios, tuve un encuentro real. Es imposible que niegue que su palabra es verdad. Es inconcebible. Entonces, tenemos conceptos de justicia diferentes, que en algunas cosas pueden tener cierto grado de similitud, porque hay cosas justas que son muy prácticas que el mundo las conoce, pero son variables para él. Como vemos de que los valores, la moral del mundo es variable. Hace 50, 60, 100 años atrás, la moralidad y los valores del mundo eran diferentes. Entonces, son mutables porque no son fieles, no son estables, porque no están basados en lo celestial, sino en lo humano. Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones del ser humano, van a ir cambiando. Entonces, nuestra justicia, concepto de impiedad y de justicia debe ir cambiando. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justo? ¿Qué es impío? ¿Qué está lejos de la piedad? ¿Qué es pecado? ¿Qué es rebelión? ¿Qué es inmoral? ¿Qué es un valor? ¿Cierto? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es ser verdadero? ¿Qué es ser justo? Tiene que ir cambiando de acuerdo a lo que la palabra vaya transformando en nosotros. Y ya lo hemos hablado mucho, Romanos 12:2 lo dice de que debemos renovar nuestro entendimiento. Bueno, después dice, contra de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí vamos a ver que hay dos conceptos de verdad que es importante que nosotros sepamos. Vamos a ver el primero de Juan 14:6. Si alguien lo encuentra, dice amén, si no lo leo yo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el otro concepto de la verdad es Juan 1:14. Amén. Amén, mamita, léalo, por favor. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de gracia y de qué? Y de verdad. Y de verdad. ¿A qué se estará refiriendo
Vamos a leer Juan 17. O sea, vea el mismo versículo 17 de Juan 1, por favor. Y yo voy a buscar Juan 17. Amén. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya, ahí está hablando de la palabra y de la revelación de la verdad, ¿cierto? De la revelación de quién es Dios. O sea, nos mostró verdaderamente quién es Dios. No solamente por el hecho de que Él era Dios encarnado, como les da testimonio a los ¿cómo se llama? Apóstoles, ¿cierto? Sino que también por medio de revelarnos realmente quién es Dios, por medio de sus enseñanzas y de su ejemplo. Vamos a ver Juan 17, versículo 17, que lo dice claramente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Entonces, la palabra, como dice aquí, santifícalos en tu verdad. Dios, ¿por qué medio usa para santificarnos? Y santificarnos implica no solamente apartarnos, porque esa palabra santificar, ¿cierto? En el original significa casi literalmente apartar, separar. Pero el proceso de separar conlleva purificar, limpiar y preparar para un propósito, para un uso. Por ejemplo, yo tengo en mi casa 20 tazas y separo una o separo varias, ¿cierto? Las separo, las coloco en un lugar diferente, las lavo, las limpio, las marco de alguna manera, ¿cierto? Para que se distingan de las demás y las uso, por ejemplo, para las visitas. Importante, por ejemplo, ¿cierto? Que son las que traen cosas para comer. Las que no traen cosas para comer no son importantes. Entonces, yo las separo, pero el proceso de separar viene de purificar, de que yo escojo las que me van a ser útiles para un propósito específico. Las limpio, las preparo, las marco de alguna manera, ¿cierto? Etcétera, etcétera, porque las voy a usar para un propósito determinado. Por lo tanto, Dios, ¿por qué medio nos santifica? Usa su verdad, que es la palabra. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Por eso que es importante leer la palabra, memorizar la palabra, comer la palabra, vivir la palabra y participar de esta enseñanza. ¿Quieres saludar? Hola, May. Hola, Franco. Hola. Hola y chao. Ah, y chao. Sí. Escucha la hermana Freda. Bueno. Entonces, vemos de que ¿cómo alcanzamos la santidad? Principalmente Dios nos santifica por medio de la palabra. Nos aparta, nos purifica, nos marca, nos distingue del mundo. ¿Cómo vamos a tomar distinción del mundo? Porque eso es separarse, porque el hecho de santificarme, de separarme del mundo, no es que yo me voy a vivir un cerro, físicamente. Como dice el mismo Señor Jesucristo aquí en Juan 17, ¿cierto? Que dice de que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ahí está hablando de la santidad. Está hablando de la santidad. Están en el mundo, mezclados en el mundo, pero no viven conforme al mundo. Y dice, guárdalos del mal. Entonces, vemos de que, ¿cómo yo me separo? Cuando Dios va haciendo que mi manera de vivir sea diferente. Por eso que yo le hablaba de que tiene que cambiar nuestro concepto de justicia. La palabra de Dios nos santifica. Y santificar significa que cambian tus conceptos de justicia, tu concepto de que está mal, de que está bien, de cómo actuar, de cómo tratar a la gente. Entonces, por eso que cuando muchas veces hablamos o se habla, yo no estoy de acuerdo cuando se dice de que Dios no cambia nuestro carácter, porque Dios cambia nuestro carácter. Porque Dios desea de que nuestro carácter se amolde al carácter de Cristo. ¿Cierto? Y obviamente que nos va a cambiar completo. Nuestra personalidad también puede tener cierto grado de transformación. ¿Por qué? Porque muchos rasgos de nuestra personalidad, ¿cierto? Si no bien la gran mayoría, van a estar marcados o fundamentados en un pecado. Y eso no quiere decir de que yo vaya a perder mi esencia. Porque acuérdense que en las escrituras dicen de que Jehová, tú eres mi Dios desde antes del vientre de mi madre. O, perdón, desde el vientre de mi madre.
Entonces vemos de que independientemente que no fuimos salvos desde el momento de nacer, ¿cierto? Hay un trabajo de Dios desde que nosotros fuimos concebidos. Incluso hay versículos bíblicos que nos hablan de antes. Lo que pasa es que llegó el tiempo en que nosotros tomamos la decisión de ser salvos. Entonces, vemos, amados hermanos, de que hay un proceso de santidad el cual tenemos que vivir, el cual tenemos que llevar, y este proceso de santificación cambia nuestra forma de ser. Dice en las Escrituras de que si alguno está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay ciertos rasgos de nuestra esencia, obviamente, que Dios los va a potenciar, que van a continuar, como nos compartía el pastor Christian, ¿cierto? El otro día, que si hay gente que tiene un carácter aguerrido, ¿cierto? ¿Cierto? Que obviamente que si me convierto va a cambiar mi personalidad, pero quizás voy a tener ese mismo carácter aguerrido, pero para las cosas de Dios. Pero no significa que voy a andar insultando y peleando con medio mundo, porque va a cambiar mi carácter. ¿Me entienden? Y obviamente mi encuentro con Dios va a tener una influencia sobre mi personalidad, ¿no? Algún día vamos a estudiar bien la diferencia entre personalidad y carácter. Pero mientras tanto, quiero que se queden con que si alguno está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, o las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el proceso de santificación. El proceso en que todas las cosas son hechas nuevas, que no es de un día para otro. La nueva criatura que está en mi espíritu debe tener la influencia sobre mi alma y mi cuerpo para que todas las cosas estén siendo nuevas. Por eso un cristiano que dice que yo ya estoy en un nivel, ya llegué a cierto límite de aprendizaje, ¿cierto? Ya perdió el rumbo. Y es un rumbo peligroso que puede terminar mal. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, ¿cierto? Obviamente de que van a haber cosas que a medida que vayamos avanzando según los pasos que Dios nos quiere dar con nosotros, obviamente van a haber cosas que, van a haber menos cosas que cambiar, menos cosas que tratar, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, en Pablo, ese carácter y ese ímpetu que tenía para incluso perseguir, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A la iglesia, lo hizo porque era celoso de la ley. Entonces, Dios enfocó ese celo por la ley a llevarlo ese celo por Jesucristo. Nosotros vimos también, y cuando hablo de celo por Jesucristo, no es que haya sido aguerrido gritando por la calle y ustedes pecadores, sino que hablo de estar dispuesto a darlo todo por su compromiso con la causa de Jesús. ¿Por qué? Él mismo lo dice, yo lo hice por ignorancia, pensando que lo estaba dando todo por la causa de Dios. Y es parte de la profecía que dice el Señor Jesucristo. Dios se lo advierte a los apóstoles y a los discípulos. Les dice, y os perseguirán y aborrecerán, os matarán y llevarán a las cárceles por causa de mi nombre, porque pensarán que están dando servicio a Dios. Y un ejemplo es Pablo. Él sinceramente pensaba que estaba dando servicio a Dios. Vemos el cumplimiento de esa profecía y cómo Dios lo volcó. Entonces, eso Dios lo llevó, pero hubo un cambio de carácter de Pablo. Nosotros, cuando ustedes lean las cartas de Pablo, se van a dar cuenta, o incluso, ¿cierto?, en el mismo hecho, se van a dar cuenta de que hay un cambio en su carácter. De que cuando tiene más avanzada edad es otro. No totalmente, ¿cómo se llama?, diferente, pero tiene otra visión. ¿Cierto? Un ejemplo es con Marcos, por ejemplo, por causa del cual se terminó, ¿cómo se llama?, separando con Bernabé. Y vemos en una carta que es muy probable que haga alusión a ese mismo Marcos. Es muy probable que sí, cuando dice tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, vemos, ¿cierto?, que hay un cambio en nuestro carácter que lo va haciendo la experiencia que vamos teniendo con Dios, ¿cierto? Aparte de que obviamente en Cristo, en Dios, cuando uno va ganando edad, se va volviendo más sabio, va cometiendo menos errores, va teniendo un carácter más apacible, va teniendo más paciencia, más templanza,
más experiencia, de no desesperarse, de no tomar decisiones apresuradas, y eso se caracteriza muchas veces por la espera. Que eso es parte de lo natural, pero nosotros vemos de que el pecado ha corrompido eso y vemos que muchas veces la gente más anciana, en vez de ganar más experiencia, se pone más testaruda. Entonces, vemos de que en Dios la vejez es ganancia de sabiduría. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, vamos a ver entonces de que cuando habla de que detienen con injusticia, volviendo, ¿cierto?, a Romanos 1:18, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí estamos hablando de gente que detiene con injusticia. ¿Por qué? Porque no obra según la justicia de Dios, porque la justicia de Dios jamás va a detener la verdad. ¿Ya? Con injusticia, la verdad de Dios, que vimos que es la palabra, y vimos que es el mismo Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y la revelación de quién es Dios, que es por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Entonces, ¿esto cómo se puede ver? De que la gente que, miren hermanos, nosotros estamos viendo de que se está viviendo en el mundo, y no solamente ahora, esto es algo que se está viviendo hace mucho tiempo, ¿cierto? Incluso lo vemos hasta en los tiempos bíblicos, ¿cierto? Cómo imperios, gobernadores han perseguido la verdad. Vemos de que los mismos principales de los judíos intentaron prohibirle con amenazas y con castigos, ¿cierto?, a los apóstoles de predicar en el nombre de Jesús. Los persiguieron. Vemos Pablo, qué tan perseguido fue, desde el momento que incluso fue muerto. Y los apóstoles, ¿cierto? Si nosotros revisáramos la historia de cómo murieron los apóstoles según la historia, nos vamos a dar cuenta de que fueron muertes terribles, fueron torturados, aserrados, o sea, literalmente colgados y con una sierra entre dos personas cortados por la mitad, desde la entrepierna para abajo. ¿Qué más? Crucificados al revés, ¿cierto? Quemados vivos, echados en aceite hirviendo. Y para qué hablar de, ¿cómo se llama? Comidos por los leones, ¿cierto? Y vemos de que no fueron sacados de esa tribulación, murieron, y murieron sufriendo. Entonces, y eso pasa hasta el día de hoy, hermano. Nosotros creemos que estamos en una sociedad moderna, que esas cosas no se pueden dar, pero está pasando. Sí. Y está pasando en muchas partes del mundo. Entonces, hay una persecución en contra de la iglesia. Nosotros vemos lo que estamos viviendo en Chile, hermano. Se avecina una persecución y una prohibición y una pérdida de libertades religiosas enfocadas en el cristianismo. Porque van a haber cada vez más libertades para otro tipo de religiones, que no son la verdad. Por ejemplo, especialmente con las religiones indígenas, con la brujería, con la hechicería, porque todas esas cosas son bien vistas y no se les pone ninguna prohibición, y cada vez tienen más campo abierto para poder predicar sus mentiras, ¿cierto? Y poder establecer sus ritos, ¿cierto? Y todo lo más con abierta aceptación y libertad. Y el tema es que van a estar amparadas por las leyes de esta nación. Y nosotros vamos a estar desamparados por las leyes de esta nación. O por lo menos eso es lo que pretende el diablo. El tema está que nosotros tenemos que estar preparados y saber de que la ira de Dios se manifiesta. Se va a manifestar, se manifiesta y se va a manifestar en el día de la ira de Dios contra los que detienen con injusticia la verdad. La manifestación de Jesús en el corazón del hombre. La predicación de este evangelio que vimos con poder. Mira, hermano, yo, como hace tiempo ya, ¿cierto?, me vengo en micro, hay un chofer que casi siempre es el mismo que me toca, que pone una radio, y justo a la hora que me vengo para acá, dan un programa donde una bruja ¿cómo se llama? Le llaman por teléfono, ¿cierto?, y le hacen preguntas. Estoy postulando un trabajo, ¿usted cree que me va a ir bien? Y le dice, a ver cuántos años tiene, y le dice, no, no te va a ir bien, veo, ¿cierto?, en las cartas que aquí, que allá y todo lo demás. Entonces, pese a que una cosa tan absurda y tan supersticiosa, que llega a ser hasta ridícula, la gente con ávido
lo da como certeza y como verdad. Para establecer matrimonio, para tomar, o sea, decisiones importantes. Le creen a demonios. Y sabemos que eso está escrito en la palabra. Entonces, detienen con injusticia la verdad y promueven la mentira. Y eso no pasa ahora nomás, pasó hace mucho tiempo. Pero se va a intensificar, se va a pulir, se va a modernizar, ¿cierto? Va a ser otro tipo de persecución, ¿cierto? Se va a moldar a la supuesta modernidad de este mundo contemporáneo, ¿cierto? Porque no vamos a quemar a ningún cristiano, pero los vamos a coartar, los vamos a aislar de la sociedad, los vamos a obligar a que si tienen que trabajar o hacer algo, tienen que someterse a ciertas cosas que sabemos que van a tener que negar su fe, o que van en contra de sus creencias, de sus principios. Entonces, para allá va, hermano. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, firmes en Jesucristo, y sabiendo de que la ira de Dios se va a manifestar en contra de estas cosas. Y en parte esa también debe ser nuestra esperanza. No nuestra esperanza final de que los demás van a ser castigados, sino que Dios va a manifestar su justicia y va a manifestar la ira de Dios. Una de las formas que predicaba, o que lo dice la palabra, Pablo, en una de sus cartas a los tesalonicenses, dice de que Dios, ¿cierto?, atribulará a los que nos atribulan. Y ahí está hablando de la ira. El tiempo de la gran tribulación o de la tribulación, como lo queramos ver, es un tiempo en que nosotros vamos a ser perseguidos. Ya lo hemos hablado en otros estudios de Daniel, ¿cierto? Todo lo demás, de que se le va a dar, ¿cierto?, al anticristo cierto poder para perseguir a los santos, para destruirlos, etcétera, etcétera. Pero después se va a dar vuelta a la tortilla, ¿cierto? Después que pase el tiempo de la tribulación. Después va a ser Dios quien va a tribular a los que tribularon al pueblo de Dios, que incluye al pueblo de Israel y que incluye al pueblo cristiano. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco de este día de la ira. Vamos a abrir Isaías 13, del 9 al 13. Si alguien lo encuentra, que lo lean, por favor. ¿Qué dije yo? Isaías 13, del 9 al 13, ¿cierto? Ya. Sí. Amén. Ya, ¿Lo léanlo. leo? Sí. Isaías 13, del 9 al 13. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ya, gracias, Mauricio. Aquí vemos varios sinónimos del día de la ira, que no solamente lo vamos a encontrar acá, sino lo vamos a encontrar en otros pasajes bíblicos, que no creo que lo alcancemos a ver todo hoy. Pero habla del día de la ira, el día de ardor de su ira y el día de la indignación de su ira. Sí, hermano Franco, no se preocupe, no hay problema. Que Dios te bendiga. Entonces, vemos, ¿cierto?, que hay un día que habla de este día y parte diciendo que vamos a ver Mateo 24, 29, porque aquí da una señal. Dice, he aquí el día de Jehová viene terrible de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mateo 24, 29. ¿Usted lo tiene, mamita? ¿O lo leo yo? Amén.
Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya, vamos a comparar ese versículo con este otra vez. Las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Entonces vemos de que son las mismas señales. Si nosotros comparamos también con Joel 2:31, también habla de estas mismas señales. Y justamente acá en Isaías vemos de que el día de Jehová viene, terrible indignación, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual que viene el día de la ira. Entonces, la señal de que viene el día de la ira es que las estrellas de los cielos, los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer, la luna no dará su resplandor, y, o sea, después de esta señal, castigaré. Ahí viene el derramamiento de la ira de Dios. Entonces, ¿y qué dice Jesucristo? Dice de que después de la tribulación de aquellos días, el sol no dará su resplandor. Entonces, aquí vemos de que el día de la ira no es la gran tribulación. Imposible. No podemos tener esa concordancia bíblica porque no es posible. Miren, vamos a ver. Lea otra vez el versículo de Mateo 24, mamá, por favor. Amén. Mateo 24, 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después el 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que la gran tribulación no puede ser el día de la ira. Y este es un solo versículo. Pedro lo dice claramente, de que vendrán las señales, citando a Joel 2, de que vendrán las señales del sol, de la luna, ¿cierto? Antes del día grande y manifiesto de Jehová. Entonces, no pueden ser lo mismo y tenemos que entenderlo, tenemos que dejarlo claro. Bíblicamente no me pueden decir de que la ira de Dios es lo mismo que la gran tribulación porque la Biblia no lo dice. Lo separa rotundamente. No es el tema que estamos estudiando en sí, solamente lo voy a mencionar, porque está claramente mencionado en la Biblia. Pero, ¿por qué? Porque tienen propósitos diferentes. Y como dice acá, en Isaías 13:9, es un día terrible, viene, o sea que no hay forma de que no llegue, y eso tiene que ver con lo que veíamos de que la ira de Dios se va a desatar sobre todos los hombres que no han recibido el Evangelio. Porque el Evangelio nos saca de la ira. Como dice, ¿cierto? Que no somos puestos para ira. De que si Cristo o Dios nos amó de esa manera, siendo enemigos, ¿cuánto más ahora siendo justificados seremos salvos de qué? De la ira. Entonces, el nuevo nacimiento, la salvación, la obra redentora de Dios, nos salva de la ira. Por eso que el Evangelio lleva también esta promesa incluida, ser salvo de la ira que viene sobre todos los hombres. Que no es la gran tribulación, no es la gran tribulación. ¿Ya? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Ahí vemos el propósito. Castigaré. ¿Cuál es el propósito? Castigar al mundo por su maldad, entregar un castigo. Y cuando habla de castigo, no necesariamente está hablando de un castigo como un padre o un hijo que lo hace con un propósito de que el hijo se corrija. Está hablando con un castigo ya de un juicio, una retribución, una venganza. No es que Dios sea vengativo, sino vengar la sangre de los justos, de los que detienen con impiedad, ¿cierto?, la verdad, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver en otros pasajes bíblicos. Haré que cese la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes,
Y en versículo 12, cuando dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, yo prefiero la versión textual, ¿cierto?, que nos habla en este pasaje bíblico de que los hombres serán tan pocos, que serán tan escasos como el oro fino y como el oro de Ofir, que tiene más concordancia con el mismo pasaje bíblico, de que dice de que raerá, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que es un día de la indignación de Jehová de los ejércitos, el día de ardor de su ira, ¿cierto? Y que hará estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. El día de la ira. Vamos a ver otros versículos bíblicos que hablan del día de la ira. Sofonías 1, 14 al 18. Sofonías 1, 14 al 18. Dice, cercano está el día grande de Jehová. Entonces, día grande de Jehová es un sinónimo del día de la ira. Cercano muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. También un sinónimo es el día de Jehová. Gritará allí el valiente. Aquí está hablando no del valiente cristiano, del valiente que se apoya en Dios, sino de los valientes que se oponen a Dios, que van en arrogancia, en soberbia, los que se creen valientes. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento. Hay muchos sinónimos del día de la ira. Día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de estremecimiento. Día de trompeta, y se algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ahí está hablando de la soberbia humana, de los ejércitos, de las ciudades, de las naciones, en su soberbia, en su poderío armamentístico, en su poderío de dinero, de economía, que Dios las va a destruir a todas. Las va a someter, como dice que Él las regirá con vara de hierro. Entonces, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Y aquí la gente se confunde. Dice, ahí los atribulará, ¿está hablando de la gran tribulación? No. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús habla de la gran tribulación, habla de que habrá persecución en contra de los cristianos. Y aquí no está hablando de persecución en contra de los cristianos. Aquí no está hablando del anticristo, sino que está hablando de Dios mismo desatando su ira en contra del hombre impío. No están persiguiendo a los cristianos. No hay falsos profetas predicando. Dios está castigando de todo eso que ya pasó. Entonces no podemos juntar las dos cosas. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Está hablando de matanza. Nosotros vemos de que en Apocalipsis, ¿cierto? 17, si mal no recuerdo, dice de que el falso profeta y el anticristo se levantarán en contra de Jesucristo, ¿cierto? Con su ejército, ¿cierto? Y Jesucristo los vencerá. Y después viene un ángel y dice, venid, aves del cielo, a comer carne de reyes. ¿Por qué? Porque esa gente murió. Los que se levantaron en contra de Jesucristo fueron muertos en la ira de Dios. Aquí vemos. Es el mismo ejemplo, es el mismo pasaje, visto desde punto de vista profético diferente. En Apocalipsis 17 o 19, vamos a revisar. Perdón que me demore, bueno, yo sé que siempre digo esto, pero como esta no es mi Biblia. Aquí está. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, hablando de la bestia del falso profeta, ¿cierto? Y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.
Me dijo también, espérense, no es, bueno, este tiene que ver, pero es el 19 en sí. El 19 dice, aquí está. El 19 en el versículo, mira, aquí lo vamos a entender súper bien. Vamos a leer desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí está viendo de derrocar reyes, de derrocar reinos, lo que estamos viendo en Sofonía. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, el que no entiende que está hablando del Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está hablando de los redimidos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿Qué vimos nosotros anteriormente cuando habla de la regirá con vara de hierro? No dice en el mismo Apocalipsis 2, ¿cierto? De que el que venciere yo le daré autoridad como la he recibido de mi Padre y regirá las naciones con vara de hierro. Bueno, ¿quiénes son los que están con él entonces aquí? Los fieles, los que han vencido. ¿Y qué significa vencer? Mantenerse en una conversión constante, fiel a Jesucristo hasta el final. ¿Amén? Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí menciona directamente el día o la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién la viene a manifestar? Jesús. Con sus ejércitos celestiales. Estamos incluidos nosotros en este ejército. Obviamente podríamos hablar de que los ángeles son el ejército, claro que sí, pero nosotros estamos incluidos en ese ejército. Lo podemos ver en las rompas limpias, blancas, el vino limpio, que son parte de los galardones, ¿cierto?, dados a los cristianos, especialmente a los que vencen. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ahí tenemos nuestra participación, nosotros vamos a pelear. Bueno, pero ese es un tema más extenso. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron, ¿qué? Muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí está hablando literalmente que las aves de Carronía se comieron esos cadáveres. Y que eran muchos. Y fueron asesinados, ¿por qué? Por Jesucristo con su ejército. Porque viene a desatar la ira de Dios. Como vimos, es el que pisa el lagar de la ira de Dios, haciendo referencia al lagar, ¿cierto? Cuando uno toma la uva y se exprime con los pies. Que el mismo Apocalipsis hace referencia de que la sangre subió hasta el nivel de las riendas que se le pone a un caballo aquí. Bueno, entonces, el efectuador de la ira de Dios es Jesús, con su ejército, que son. Miren, atribularé a los hombres, como aquí estamos volviendo a Sofonías, ¿cierto? Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Así de grande va a ser esa matanza, el derramamiento de la ira de Dios.
que aquí nosotros la mostramos en un capítulo, pero no dice, o sea, en 2 o 3 versículos, pero no dice que va a ser en un instante. Eso es lo que nosotros pensamos, pero no nos marca un tiempo que va a ser. Se reúnen, se ponen, llega, listo, todos muertos. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero va a haber esa batalla que es parte del derramamiento de la ira, es parte. En Apocalipsis sale con más detalle. Versículo 18 de Sofonías 1. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra, y ahí está hablando, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Sigamos hasta el 2:2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y aquí viene la predicación de parte del Evangelio. O sea, te doy a conocer que viene un día grande y terrible de Jehová, y aquí viene la advertencia. Meditad, congregaos y meditad, que va a venir este día sobre todos los moradores de la tierra. Y dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Ahí está hablando de parte del Evangelio, que muchas veces no predicamos, ¿cierto? Obviamente el Evangelio son buenas nuevas, nosotros no vamos a andar sembrando el terror en el mundo, pero es parte de buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué le está mostrando ahí Dios, cierto, a su pueblo? Cuando le dice quizás, no está hablando de una ruleta rusa, o sea, que Dios tiene unos dados y dice, a ver, no, este no se va a salvar. Sino que está hablando de quizás en el sentido de que Dios siempre nos muestra las cosas como son. Nosotros tenemos que saber de que Él es el testigo fiel, de que Él es verdadero. Entonces, tenemos que entender de que le va a mostrar quizás, o sea, está hablando de que depende de Dios. Y Dios necesita tratar muchas veces con la rebeldía, haciéndole ver cómo realmente son las cosas, porque Jehová le está hablando a un pueblo rebelde. Y nosotros vemos ejemplos de que Jehová es amor, ¿cierto? Pero cuando se enfrenta a la rebelión, muchas veces la confronta con tenacidad, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? O con ímpetu. Cuando le dice al pueblo de Israel, cuando habla de su salvación, le dice, pero seaos notorio, que no lo hago por ustedes, sino por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, por el pacto que hice con Abraham, con David, etcétera, etcétera. Vemos muchos versículos que hablan de eso. ¿Por qué? No porque Dios quiera hacer notorio eso, porque Dios es amor, sino porque eso es parte del amor, porque debe tratar según la condición de a quien le está entregando un mensaje, especialmente si lo quiere salvar. Le tiene que hacer notorio porque era un pueblo rebelde, engreído, hasta el día de hoy. Pero si con el Señor Jesucristo nosotros tenemos la verdad, sabemos quién es Moisés, pero tú de dónde saliste. Y tenían al Mesías al frente, cumpliendo todas las señales que ellos mismos estaban leyendo diariamente, todos los días sábados, ¿cierto? También de las señales que estaban escritas. Y no lo pudieron ver, por eso que Jesús le dice hipócritas. Sabéis distinguir los tiempos, ¿cierto? Que llueve y no sabéis distinguir en qué tiempo estáis viviendo. ¿Y eso qué significa? Que la hipocresía no nos deja ver. Nos quita revelación, especialmente de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, necesitamos entender esas cosas. Necesitamos entender en qué contexto, cuando Jehová o Dios habla de esta manera, es porque le está hablando a un pueblo rebelde. Necesita decirle quizás, para que se den cuenta, para que tengan conciencia, para que clamen. Yo cuando veo una persona, que creo que ya se los he dicho antes también, pero cuando veo una persona que no tiene conciencia, yo siempre lo invito, le digo, ¿sabes qué? Clámale a Dios que te dé conciencia. No sé si alguien de lo que le he dicho alguna vez lo ha hecho. Dudo, porque es un reto difícil.
Hay que humillarse bastante. Mira, clámale a Dios, clama día y noche, no te canses. Señor, dame conciencia. Porque según yo estoy bien, según yo no tengo pecado, según yo... Clámale a Dios por conciencia. Cuando yo veo que una persona no tiene conciencia de pecado, porque Dios es misericordioso. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Dios es fiel. Yo conozco un Dios misericordioso, que si yo clamo porque me dé conciencia, me la va a dar. Yo estuve más de un año clamando, dame conciencia, dame conciencia, dame conciencia. Porque le creí a Dios que si el juez injusto le hizo justicia a la viuda por su insistencia, ¿cuánto más Dios? Eso significa no de que Dios es como el juez injusto, ¿cierto? Que está ahí, no, no te voy a dar. Sino que está diciendo que si Dios no me responde, es porque necesito en mi proceso para tener lo que necesito, ¿cierto? Que pase el tiempo. Cuando Jesús de, habla de esta parábola de la viuda del juez injusto, hay que recordar que concluye, mira, que concluye de que aunque Dios sea longánime, lo voy a buscar porque el texto que me sé es de la versión 1909 y no sé si es igual. Lucas 18, 1, 8. Aquí está. En el versículo 6 de Lucas 18, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ah, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a mí me gusta la versión 1909 también, ¿cierto? Y la versión textual, que se la voy a buscar acá, para que los comparemos. Lucas 18. Ya. Por ejemplo, la versión 1909 dice, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime, perdón, acerca de ellos, os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? La versión textual dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces quiero que veamos, ¿cierto? Una palabra específica cuando dice se tardará en la versión 1909. ¿Saben qué significa esa palabra tardará? Que dice la versión 1960, que en el versículo 7 dice tardará en responderle. Es una palabra del griego que significa macrotsumeo, que significa tener espíritu largo. Por eso que la versión 1909 lo traduce como longánime, ¿cierto? Y que significa también que aguanta o que es paciente. Por eso dice, aunque sea longánime en responderles. O sea, está diciendo, se tardará en responderles. Está hablando de que el tiempo de Dios en responder, porque tenemos que entender de que Jesús cuando empieza esta parábola, la introducción de esta parábola, dice que en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús mismo dice aquí, y no responderá a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Qué significa? Que le respondió al tiro. Oré una vez y Dios me respondió inmediatamente. Vemos que en la introducción dice que Dios les dijo esta parábola de la necesidad de orar a Dios siempre y no que desmayar. ¿Por qué
¿por qué voy a desmayar? Porque estoy orando y no veo la respuesta. O estoy pasando una situación adversa. Porque dice, y no responderá a sus escogidos que claman a él, ¿cuánto? Día y noche, está hablando de una continuidad. Y dice, ¿tardará a responder? O sea, aunque tú creas que está tardando, ¿realmente Dios tardará? Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando nosotros no obtenemos la respuesta, ¿realmente Dios se está retrasando? ¿Va a llegar después? ¿Se está retardando? ¿Es un juez injusto? ¿Que tengo que cansarlo para que me responda? Entonces, él dice que no tardará. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Y esa palabra dice espacio breve. Esa palabra pronto en el griego significa espacio breve o deprisa, como lo traduce la versión 1909, presto. ¿Y eso qué significa? Eso nos muestra, porque aparentemente es una contradicción. Jesús nos habla de la necesidad de orar, de estar clamando día y noche, todo lo demás, y después nos dice que no responderá presto, o sea, al tiro. O sea, que nos responderá prácticamente inmediatamente, con presteza, con diligencia, ¿cierto? Sin esperar nada, sin hacer trámite, sin hacer, ¿cierto? Sin hacer, ¿cómo se llama? Sin hacer, ¿cómo se llama? Burocracia. Entonces dice, ¿y por qué entonces nos dice la necesidad de orar siempre? Si entendiendo ese pasaje yo podría decirle que con una oración o con dos o con tres o con un ayuno, ¿cierto? Dios me va a responder presto. Que no se va a retardar. Eso es lo que entiendo yo. Está bien, pero ¿qué significa? Significa que Dios no se tarda en responder. Que Dios nos responde presto. Cuando debe llegar la respuesta, llega. Y eso me da confianza. ¿En qué? En que yo no sé el tiempo, porque mi entendimiento es limitado, pero cuando llegue, es porque ahí debe llegar. Porque Dios me responde presto. Dios no es el juez injusto. Entonces, Jesús no está comparando a Dios con un juez injusto, sino que les está diciendo que Dios no es un juez injusto. Que si un juez injusto pudo hacerle justicia a una viuda por su insistencia, ¿cuánto más Dios, que no es un juez injusto, que no necesita que lo cansemos para que nos responda? Él no necesita cansarse de nosotros para responderlo, sino que está pendiente de responderlo, pendiente de nuestra necesidad. El Salmo 139 dice, he aquí, oh Jehová, no está aún la palabra en mi boca y he aquí tú lo sabes todo. El mismo Señor, cierto, que Jesucristo dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes de que os pidierais. ¿Cierto? Incentivando nuestra fe, estimulando nuestra fe, para poder vivir por fe y creerle a Dios. Entonces, vemos, ¿cierto?, que cuando habla, por ejemplo, volviendo, ¿cierto?, a Sofonías 2, ¿cierto?, en el capítulo 3, o sea, en el versículo 3, cuando dice, quizás seréis guardado en el día del enojo, ¿cierto? Está hablando no de que puede ser, ¿cierto?, quizás Dios, sino que nos está mostrando la condición, que no depende de nosotros, sino de Dios. Y que Dios quiere hacerlo. Amén. Entonces, ya, vamos a seguir para no demorarnos tanto. Entonces estamos hablando de que buscad a Jehová los humildes de la tierra, a los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardado del día del enojo de Jehová, que es otro sinónimo para el día de la ira, el día del enojo de Jehová. Y ojo que aquí dice, seréis guardados. ¿Dice que van a ser raptados? Dice, oh, quizás Dios los saque de la ira y se los lleve al cielo. O quizás Dios los rapte o los trasponga, ¿cierto? No usa ninguna de las palabras que muchas veces dice, seréis guardados.
muertos. ¿Cuál es el ejemplo bíblico? Porque mucha gente compara el ejemplo bíblico de que Enoc fue traspuesto y que Elías fue llevado en un carro de fuego, lo comparan con la gran tribulación. Y no tiene comparación, en nada. Sus cuerpos no fueron glorificados, como va a pasar en el día de la venida del Señor Jesucristo. Resucitarán los muertos primero, después nosotros, los que quedemos, como dice Pablo, seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Elías y Enoc no fueron a recibir al Señor en el aire. Entonces, no hay ningún tipo de relación. Tampoco fueron sacados para evitar un juicio o una ira. Alguien me puede decir, es que Enoc fue sacado para evitar pasar por el diluvio que él estaba predicando que iba a venir. Ni su hijo Matusalén alcanzó a vivir el diluvio. Iba a alcanzarlo él. Su hijo Matusalén vivió hasta el año en que se derramó el diluvio. Entonces, nosotros vemos de que no tienen comparación, pero hay un ejemplo bíblico que sí se compara con todas sus letras con la ira de Dios, que es la ira de Dios derramada sobre el pueblo de Egipto. Incluso muchas de las plagas son las mismas que se describen en Apocalipsis. ¿Y el pueblo fue sacado de Egipto? No. ¿Dios podría haber sacado al pueblo antes? Sí, pero no lo sacó antes. Lo guardó. Y con eso dio testimonio. Y eso no es la gran tribulación. En la gran tribulación vamos a ser perseguidos. ¿Cuál es el testimonio de que la ira se está revelando desde el cielo? ¿Cómo Dios le va a dar testimonio a las personas que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en Jesús, que viendo que Jesús llegó físicamente, que es una obra sobrenatural, indiscutible, ¿cierto? Que un ser celestial baje del cielo y ponga sus pies en el monte de Israel y junto con él un ejército celestial que tienen otra naturaleza, ¿cierto? Que trasciende la física, y aún así no se someten y se van en contra de él con todas sus armas, ¿cierto? Para destruirlo, ¿cierto? ¿Cómo los vas a convencer de que ese ser es el Dios Todopoderoso? Y no estamos hablando aquí de religión, de convertirlos al cristianismo. Estamos hablando de que reconozcan que existe un Dios Todopoderoso y que ese es el Dios que está manifestando su vida. ¿Cómo le va a dar testimonio si ellos no tienen fe para creer, si no están ni ahí con la religión? ¿Por qué? Porque teniendo esta manifestación, no se convirtieron. Viendo físicamente a Dios manifestándose aquí en la tierra de una manera sobrenatural, no están ni ahí con eso. ¿Cómo los convences? Que los cristianos que ellos persiguieron, que ellos aborrecen, los que profesan, los que han dado testimonio, que ellos tienen al Dios verdadero viviendo en sus corazones, a ellos no les pasa nada. ¿Cómo Dios le dio testimonio a el rey de Egipto y a todos los egipcios de que las plagas que estaban cayendo no eran coincidencia, no eran brujería de Moisés, de que no era una coincidencia, de que el Dios de los hebreos los estaba castigando para que dejaran ir libre a su pueblo? No fue por lo que dijo Moisés, porque esas palabras podrían haber caído en tierra. No intentaron replicar y hasta cierto punto lo alcanzaron a hacer, ¿cierto? De imitar las primeras manifestaciones de la ira de Dios sobre Egipto. Obviamente falsificaciones y con poderes demoníacos, que eso es parte de las manifestaciones del anticristo. Pero llegó un momento que ellos mismos dijeron, este es el dedo de Dios. ¿Y cuál fue el testimonio? Que a los israelitas no les pasaba nada. Caían meteoritos del cielo y resulta que la única parte que no caían era en el pueblo donde estaban los israelitas, que era parte de Egipto. Vinieron plagas de langostas. ¿Cómo vas a controlar tú? ¿Cómo va a ser coincidencia? Que las langostas se coman todo menos lo que está en un pueblo determinado donde están los cristianos, o en este caso los del pueblo de Israel. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo Dios va a dar testimonio
de que el Dios de los cristianos es el Dios verdadero y el Dios de los cristianos los está castigando por no seguir la ley que les predicaron y dieron testimonio los cristianos. Por eso que tenemos nosotros un rol fundamental, no solamente en el día de la ira en sí, sino para que se pueda manifestar el día de la ira, porque el día de la ira se manifiesta por testimonio de fe. Por ejemplo, Noé dice en Hebreos 11 que por su fe condenó al mundo. Y nosotros también por medio de la fe condenamos al mundo. No significa que nosotros somos causales de la condenación del mundo, sino que nuestro testimonio en el día de la manifestación del juicio de Dios va a ser usado como, valga la redundancia, testimonio de que es justo ese castigo. ¿Y por qué le está viniendo ese castigo? ¿Y quién les está haciendo ese castigo? Por eso que tiene sumamente relevancia nuestro testimonio, nuestro rol como iglesia, de predicar, establecer el reino de Dios, de predicar este evangelio de poder, vivirlo primero por medio de la fe y predicarlo. Bueno, pero volviendo al tema, dice en Sofonías 2:3, seréis guardados del día del enojo de Jehová. Y ese pasaje es comparable con el día de la ira. ¿Es la ira de Dios? Sí. ¿Estaba el pueblo de Dios en esclavitud? Sí. La misma condición en que vamos a estar nosotros en la gran tribulación. Perseguidos, apresados, atribulados, siendo asesinados, perseguidos. Vamos a estar en esa misma condición y viene Dios a liberar a su pueblo. Porque el hecho de la gran tribulación va a ser un evento focalizado en el pueblo de Israel, que va a tener, obviamente, redundancia y trascendencia contra el pueblo cristiano, en una abierta persecución. Entonces, vamos a estar en esa condición y va a venir Dios no solamente a libertar al pueblo de Israel, sino a libertar a su pueblo en su venida, por medio de la resurrección, de la transformación. Entonces, va a haber una libertad, va a haber una liberación de Dios, ¿cierto? Para manifestar la ira y dar testimonio. Bueno, este es un tema largo en realidad. Pero vamos a ver otros versículos bíblicos. Isaías 10:3. Dice, bueno, desde el 1 en adelante, dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar del derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí está hablando del mundo, y no solamente del mundo, sino lo que se va a intensificar en el día de la ira, la persecución contra el pueblo de Dios. 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Está hablando del día de la ira. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Quiero explicar un poquito este versículo 4, que dice, sin mí se inclinarán entre los presos. ¿Qué significa? Que Dios no va a estar en medio de ellos, no los va a defender, sino que Él va a estar como enemigo. Cuando dice que se inclinarán entre los presos es porque ellos van a ser presos, van a estar en esa condición. Y entre los muertos caerán, o sea, van a ser parte del grupo de la gente que muere. Vemos que todo tiene correlación y dice de que, sino que todavía su mano está extendida, que no ha cesado su furor. ¿Verdad? Entonces, el día de la ira. Es largo este tema. He llamado en Isaías 64:4 el día de la venganza, el año de los redimidos.
En estos últimos minutos que quedan quisiera poder hablar un poquito. Bueno, hay harto que hablar del día de la ira. Vamos a ir a Joel 2, que los que conocen al apóstol Norman como usted mamita, ya más o menos saben del tema que voy a hablar. Joel 2. Entonces, Joel. Ya. Vamos a ver Joel 2. Miren, solamente vamos a tocar este tema, pero nosotros leímos, ¿cierto? En Sofonías 1:14 hasta el 2:2, que también lo llamaba día de trompeta. ¿Qué dice Pablo en el día que va a venir el Señor Jesucristo? Dice que vendrá con voz de trompeta. Y se tocará la trompeta en aquel día, dice Pablo. Que sean las mismas trompetas de la misma séptima trompeta del Apocalipsis o no, no vamos a discutir ese tema, ¿verdad? Pero habla de que el día que viene el Señor Jesucristo va a venir con voz de trompeta, que se va a tocar la última trompeta cuando Él venga, ¿cierto? Y eso está claro en la Escritura, es indiscutible. ¿Y qué decía sobre el día de la ira? Día de trompeta. ¿Ya? Día de trompeta porque cuando se toca la trompeta, muchas veces, mucha gente ha explicado de que el día de trompeta, ¿cierto? Tratando de diferenciar la séptima trompeta del Apocalipsis con la trompeta que habla de voz de trompeta o de la última trompeta que habla de la venida del Señor Jesucristo. Lo tratan de explicar que son dos toques de trompeta o del chofar diferentes. Que uno era, había un toque de trompeta de alarma para reunir al ejército. Había otro toque de trompeta como convocatoria, ¿cierto? Y tratan de explicar de que la trompeta cuando viene el Señor Jesucristo es de convocatoria solamente, ¿cierto? Es como cuando ¿cómo se llama? Celebra una fiesta solamente, para dar un mensaje o para algo así, y que la otra trompeta, ¿cierto?, es de juicio y de guerra. Sin embargo, cuando hablamos con respecto al día de la ira, cuando lo habla día de trompeta, cuando hablamos también de la venida del Señor Jesucristo, nosotros por eso que es importante ver el tema del día de la ira, que nosotros nos vamos a tomar el tiempo necesario para ver. Porque cuando toca la trompeta, es un sonido de trompeta de apercibirse para la guerra. Jesús viene aquí. Nosotros vimos recién Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 19. Vimos de que Jesús viene aquí. Lo primero que va a hacer es pelear. Dice de que Él es el que juzga y pelea. Y lo primero que va a hacer es pelear, castigar, enfrentarse a la bestia, al falso profeta y a los ejércitos que van a estar con él, ¿cierto? Y entonces, ¿a qué viene el Señor Jesucristo? ¿Quiénes van a resucitar? ¿Quiénes van a ser transformados? Su ejército. Por eso que yo muchas veces cito en Apocalipsis 17, ese versículo que dice, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles, porque está hablando de su ejército. Cuando se levanta el anticristo para pelear con ellos. Los que están con él, con Jesús, son llamados, escogidos y fieles. Entonces, hay un sonido de trompeta que es para la guerra, para prepararse. ¿Y cuál es la preparación final? La resurrección y la transformación. Esa es la voz de trompeta. Esa es la trompeta final. Que es el día de la ira, es el día de la pelea, es el día de la batalla, es el día para el cual nos hemos preparado. Pero como no se predica, como no se enseña del día de la ira, no sabemos para qué nos estamos preparando. Creemos que reinar es simplemente sentarnos en un trono, ¿cierto? Porque vemos algunos pasajes bíblicos, ¿cierto? Que nos vamos a sentar en un trono sobre una nación, ¿cierto? Y que vamos a decir esto es bueno, esto es malo, esto dice Dios y esto no dice Dios.
pero no sabemos para qué nos estamos preparando y nos vamos a dar cuenta de la relevancia y la importancia que tiene el día de la ira para Dios y en las Escrituras. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando para el día de la ira? ¿Tenemos que prepararnos? ¿Qué vamos a hacer en el día de la ira? ¿Pelear? ¿Cómo vamos a pelear? Ajá. Tenemos que prepararnos, porque las armas que tengamos acá en la tierra es las que vamos a usar nosotros. Obviamente que no vamos a pelear con ametralladoras, con pistolas, con lanzas, con espadas de verdad, ¿cierto? ¿Cómo vamos a pelear? Entonces, ¿nos estamos preparando? ¿Sabemos cómo vamos a participar en la ira? ¿Qué vamos a hacer? Y el creyente pierde el propósito. Si no tengo propósito, no hay ganas, no hay fuerza, no hay trabajo. Porque no tengo un propósito claro. En un grupo de trabajo, ¿cierto? Si yo no le doy al grupo de trabajo que tengo a cargo un propósito claro por el cual estamos funcionando, la gente inconscientemente se desanima. Si yo no le transmito cuáles son claramente los propósitos. Y eso son cosas naturales, cosas básicas que se enseñan en el liderazgo natural. ¿Cuánto más en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a participar en la ira? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Va a ser un segundo? ¿Y para qué nos va a necesitar Dios para desatar su vida? Si con un abrir y cerrar de ojos, con un soplido, los puede matar instantáneamente. ¿Será instantáneo? ¿Pasará un mes? ¿Pasará 2 meses? ¿Pasarán 3 años en que estemos peleando? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que va a pasar en ese tiempo del derramamiento de la ira? ¿Cómo vamos nosotros a influenciar? Entonces, nosotros tenemos que saber, por eso que vamos a leer Joel, que habla justamente del día de la ira. Y parte el versículo 2, o sea, el versículo 1 del capítulo 2 en Joel dice, tocad trompeta. Dice, tocad trompeta en Sión. Aquí está hablando de cuando Jesús viene, el día de la trompeta, la última trompeta, ¿cierto? El día de la ira que vimos en Sofonías 1, que habla de que el día de la ira es el día de la trompeta. ¿Tocad qué? Trompeta en Sión. ¿Por qué? Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene, ¿qué cosa? El día de Jehová, porque está cercano. Todo tiene relación. Jesús viene porque el día de Jehová llegó. Él es el que pisa el lagar de la ira del Cordero, el que juzga y pelea, el que desata la ira del Dios Todopoderoso. Ya nos establecimos en el día de la ira. La trompeta anuncia el día de la ira. ¿Qué significa? Si nosotros juntamos las piezas, Jesús viene con la trompeta, con voz de trompeta, con aclamación de trompeta, o como Pablo dice, y en la última trompeta, ¿cierto? Vendrá el Señor Jesucristo y resucitaremos. Es porque todo se está preparando, se está armando, ¿para qué? Para la ira. Tocad trompeta en Sión, dad alarma, alarma, ¿alarma de qué? De guerra. Por eso que no es solamente una trompeta de convocatoria para reunir al pueblo, para arrebatarlo y que en el cielo disfrute de las bodas del Cordero, ¿cierto? Mientras aquí se desata supuestamente la ira de Dios, que cuando habla de la gran tribulación claramente dice que es el diablo el que está desatando su ira en contra del pueblo de Dios. Entonces, no tiene el mismo propósito que la ira de Dios, que es Dios, Jesús mismo en persona, con su pueblo, con su ejército, desatando la ira, ¿cierto? Y vengando la sangre de los santos, de los perseguidos, y castigando la iniquidad y el pecado. Cosa que no tiene nada que ver con la gran tribulación. Entonces, porque está cercano. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad. Ya vimos esos sinónimos del día de la ira. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás,
ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Muchas veces los predicadores creen de que aquí se está refiriendo a un ejército satánico. Quizás el del capítulo 1 sí, porque podríamos analizar el capítulo 1 de Joel y podríamos hablar de que, bueno, no me voy a meter en las patas de los cabos. Dice, un pueblo que se está hablando del día de la ira, día de tiniebla, de oscuridad, día de nube, día de sombra, que sobre los montes se extiende como nada. Así vendrá. ¿Vendrá qué? En el día de la ira, un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de años. Delante de él consumirá fuego. O sea, delante de este pueblo va a consumir fuego. O sea, está hablando de destrucción. Cosas que vemos que van a pasar en el día de la ira, en los pocos pasajes que hemos visto del día de la ira. Tras de él abrazará llama, hablando de fuego, no del animal, ¿cierto? Que se llama llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, o sea, tan poderoso, que va a quemar toda hierba verde, o sea, está dando una demostración cómo va a ser de destructivo y de poderoso este pueblo, y de devastador, y de terrible, ¿cierto? Y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿No vimos eso en el día de la ira de Jehová? ¿Cuál es el problema? Que nosotros vemos esto y decimos, ¡uy, qué atroz! Este no puede ser Dios, es un pueblo satánico. Es un ejército satánico que quizás envía a Dios, pero, hermano, nosotros vimos de que Jesús, en su segunda venida, va a matar a seres humanos. Y el ángel va a decir, venid, aves del cielo y comed carne de reyes. Vimos aquí de que el mismo Dios dice que en el día de la ira, en el día de la venganza, en el día de tinieblas, en el día de la trompeta, etcétera, etcétera, dice de que sus cuerpos serán como estiércol. Será día de derramamiento de sangre. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, no es Dios, es Satanás. Dios envía a Satanás. No dice ninguna parte de eso. Vamos a ver el versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. ¿Qué dice la Biblia de los caballos en Joel? En Joel hace una descripción muy linda del caballo. Dice, cuando Dios está hablando, ¿cómo se llama? De la sabiduría. Dice, el caballo relincha cuando ve la batalla. Mueve su pie en la tierra como diciendo, ¡ea! No le tema la espada. Al sonido de la espada, al sonido de los escudos. Va adelante a la batalla. ¿Quién le dio esa sabiduría al caballo? Entonces, primera característica de este pueblo, que son como caballos correrán. ¿A qué? A la batalla. Pero si nosotros vemos la misma descripción en la Biblia, nos damos cuenta de que este pueblo, que no van a ser caballos, literal, no dice cómo caballos correrán. ¿Qué significa? ¿Que van a correr, ¿cómo se llama? ¿En cuatro patas? No. Sino que significa que van a correr hacia la guerra, desatando la ira de Dios como los caballos. No tendrán miedo a la espada que está delante. Irán derecho a la pelea. ¿Ya? ¿Qué más? 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. O sea, carros que vienen rápido a la batalla, que vienen corriendo sobre las cumbres saltarán. O sea, vendrán tan rápidos, tan aprestos a la batalla. Cuando un ejército bajaba desde la cumbre, ¿cierto? Para ir en contra del otro ejército, venía bajando a presto, prisa con sus carros. Y ese estruendo causaba terror. Nosotros vemos en las escrituras de que un ejército tuviese carros, era porque era un ejército que tenía mucho poder adquisitivo, y los carros eran una desventaja para el ejército contrario. Porque no solamente andaban a caballo, sino que andaban con carros tirados por caballos. Era como un tanque en contra de un jeep, por ejemplo. ¿Ya? Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte, dispuesto ¿para qué? Para la batalla.
Delante de él temerán los pueblos. Lo mismo que hemos visto el día de la ira. Que van a huir, se van a esconder. Dios va a hacer que el valiente termine temblando. Va a destruir la valentía del valiente. Se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán. Otra característica, bueno, podríamos analizar todas las características, pero valientes. ¿Son características negativas de demonios? ¿Los demonios son valientes? No. Son como caballos, ¿cierto? Obedientes, dispuestos para ir a la lucha, que van de frente. Diligentes, que saltan para la batalla y que corren. No. Valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Características de un pueblo demoníaco. No torcerán su rumbo. Está hablando de no desviarnos a derecha y a izquierda. Que si nos dan una orden, no nos desviamos. Está hablando de obediencia. Ninguno estrechará a su compañero. Está hablando de que no hay celos, de que no hay competencia. De un ejército unido. Cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se herirá. Está hablando de características inmortales. ¿Qué tiene qué? El cuerpo glorificado, a la semejanza de Jesús. Irán por la ciudad, correrán por el muro. Cuando está hablando del muro es porque no habrá muro, que vimos en la descripción del día de la ira, de que Dios derribará todo muro, toda fortaleza, toda estructura alta. Correrán por el muro, significa que los muros no van a ser impedimento, correrán por el muro, lo pasarán. Y no solamente está hablando de un muro literal, está hablando de las fortalezas, de lo que las naciones se afirman en su poderío de armas. Nosotros vemos las potencias mundiales que hay, potencias nucleares. No solamente es Estados Unidos y Rusia. Hay potencias nucleares que son un latente peligro para el mundo. China, la India, y un montón de países más que tienen armamento nuclear. ¿Cierto? Hay muchos países que tienen armamento nuclear. Dicen que Estados Unidos puede destruir con todo el armamento nuclear que tiene no sé cuántas veces el mundo. Que, ¿cómo se llama? De Rusia también, que lo puede destruir mucho más de una vez el mundo completo. Entonces, en toda su fortaleza, sus finanzas, sus tanques, sus ejércitos poderosos, sus avances tecnológicos, no les servirá. Todo eso lo escalarán, todo eso no será impedimento. Su poder, ¿cómo se llama? Económico, como veíamos en alguno de los pasajes que vimos sobre la ira, que dice que el oro y la plata no los salvarán. ¿Ya? Subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. ¿No vimos nosotros de que en el día de la ira se estremecerán los cielos? Ya. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, cuánta cosa directa tiene que haber para que entendamos. ¿Qué más? Y Jehová dará su orden delante de qué? De su ejército. La trompeta los reunirá. Vendrá este ejército que tiene estas características, que esa es la venida del Señor Jesucristo. Y cuando esté reunido, cuando nosotros subamos a recibir al Señor en el aire y lo acompañemos a descender, porque no nos vamos a ir al cielo, lo acompañemos a descender, y Jesús ponga sus pies en el monte de Sión y tenga su ejército ya presto, Jehová dará su voz delante de su ejército. ¿Quién? Jesús. Ya. ¿Qué más? Porque muy grande es su campamento. Está hablando de su ejército. Fuerte es el que ejecuta su orden. ¿Está hablando de demonios? ¿Son fuertes porque ejecutan su orden? Que Dios los use no significa que son fuertes porque ejecutan su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo soportará? Y quiero leer otra versión que es la versión 1909, que dice, grandes son sus reales y fuertes.
los que ponen en efecto su palabra. Vamos a ver, Joel 2, versículo 11. Dice, ¿cómo se llama el versículo 11? Y Jehová dará su voz delante de su ejército. Nosotros podemos probar grandemente de que el ejército de Dios se refiere al pueblo de Dios en el mismo versículo que vimos en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis capítulo 19, hablando de su ejército que tienen ropas limpias, de lino limpio, blanco y resplandeciente, que son los que son fieles, los que son llamados, escogidos y fieles. Está hablando de su pueblo, no está hablando de un ejército demoníaco. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes. Y esta versión sí me encuentro que lo traduce muy bien. Porque dice, grandes son, dice, porque muchos son sus reales y fuertes. No solamente dice de que grande es su campamento, sino muchos son sus reales y fuertes. ¿Qué dice la palabra con respecto a ser fuerte? Diga el débil, fuerte soy. Lo dice el mismo Joel. Pablo dice, en mi debilidad me gloriaré, porque entonces cuando soy débil soy fuerte. En Deuteronomio, ¿qué dice? De que guardad mi palabra para que seáis fuertes. O en la versión 1960 dice, para que seáis fortalecidos. ¿Está hablando de demonios? Está hablando de nosotros. Que nos fortalecemos en la palabra de Dios. Que en nuestra debilidad somos fuertes porque nos fortalecemos en nuestras debilidades confiando en la gracia de Dios. Y somos fuertes por fe. Porque cuando somos débiles somos fuertes. Entonces dice sus reales. ¿Qué está hablando? Sus reales está hablando no de que son de verdad y que no son una, ¿cómo se llama? Imaginación. Está hablando de realeza. No dice la Biblia en Primera de Pedro o ¿cierto? En Segunda de Pedro, perdón que no me acuerde exactamente, que dice de que somos hechos reyes y sacerdotes. No dice Pablo de que hemos sido llamados a que reinéis y ojalá reinaseis ahora para que nosotros reinemos con vosotros. No solamente del siglo venidero, no de ahora. ¿Qué dice el mismo Señor Jesucristo? No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y no está hablando solamente del futuro, sino de ahora les dio el reino. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el centro del mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino? ¿Cuál era el mensaje? El reino de Dios se ha acercado. Ya no está en un futuro lejano, está aquí. Porque Él era la manifestación, el representante del reino, el rey. Estaba estableciendo el reino. Hay pasajes bíblicos cuando habla, por ejemplo, de la liberación, cuando dice, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya no está diciendo que el reino de Dios se ha acercado, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Qué dice en Colosenses 1? De que el Padre nos ha traspasado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado. Hablando de la salvación. Porque el versículo que sigue dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ahora somos sus reales y fuertes. Por eso que yo, ¿cómo se llama? Les comentaba de que va a tener una inferencia directa cómo reinemos acá, las armas que ganemos acá, en cómo vamos a participar en la ira. Entonces, la versión 1909, sigo leyendo, dice, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra. Entonces, cuando nosotros somos fuertes, reales y parte del ejército, cuando ponemos en efecto su palabra. Amén. Entonces, quería terminar con eso hoy día, con la invitación a ser parte del día de la ira. Nos estamos preparando para ese día.
Nos estamos preparando porque lo que siempre se predica, ¿cierto?, es de que como se confunde el día de la gran tribulación con el día de la ira, ¿cierto?, lo que siempre se predica, ¿cierto?, es confundiendo los dos días, de que prácticamente nos tenemos que arrancar, tenemos que prepararnos buscando en oración, ayuno, para que Dios nos saque. Pero la Biblia nos dice de que nos tenemos que preparar para participar. Entonces, ¿vamos a ser de los cristianos que van a querer no estar y no tener nada que ver con la ira? ¿O vamos a ser de los que vamos a aceptar el llamado a ser parte del ejército de Dios? Miren, hermanos, ser parte del ejército de Dios no es creerme el cuento. Soy un guerrero de Jehová y donde estoy yo los demonios tiemblan y todo lo demás. Es cierto, nosotros tenemos influencia espiritual que muchas veces no tenemos conciencia, o otras personas quizás tienen más conciencia que nosotros, de que realmente se mueve un mundo espiritual, etcétera, etcétera, que realmente las tinieblas tiemblan ante la presencia de Dios, la unción que Dios nos da, la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros la activamos por fe, ¿cierto? Pero no es un misticismo. El reino de Dios se manifiesta cuando hacemos la voluntad. Aquí decía surreales y fuertes. En la versión 1960, es decir, dice de que fuertes son los que ponen en efecto su palabra. Ahí nosotros pensemos principados, potestades, y no tan solamente en poner efecto su palabra cuando digo, Dios me está hablando, me está diciendo que vaya a reprender ese demonio allá a la cima del monte. Es parte de obedecer la voz de Dios, tener sensibilidad para hacer cosas que quizás, pero poner en efecto su palabra. El amor, hermanos, el amor, perdón, misericordia, paciencia, el ver el bien de los demás por sobre el mío. Haya pues este sentir como Cristo Jesús. El no querer figurar, el no tengo que hacer las cosas para saciar mi ego, para saciar el querer tener una iglesia grande, querer tener influencia sobre muchos. Entonces, el día de la ira, vamos a hablar derechamente del día de la ira, próximo martes. ¿Verdad? Es un tema largo, no se predica mucho y es necesario predicar. ¿Amén? Ya, hasta aquí vamos a terminar. Mamita, ¿quiere orar para terminar? Si es que puede, si es que está ahí, porque sé que es tarde y quizás tuvo que hacer otra cosa, pero... Amén. Amén, mi niño hermoso. Padre, gracias, Señor. Solamente podemos agradecerte por este tiempo, por todo el conocimiento, el entendimiento que nos estás dando, Señor, para que justamente, como dice tu palabra, adiestrar nuestras manos para la batalla, Señor. En tu voluntad, en tu manera de ser, en lo que tú estimes, Señor. Gracias, Señor. Sigue dándonos, Señor, ese entendimiento para llevar a cabo el conocimiento, Señor, que el que tú quieres y es tu voluntad. Te doy las gracias, Señor, por tu Hijo, por tu siervo. Ayúdale en cada paso, Señor. Dale, llénalo de tu sabiduría, Señor, de tu fortaleza para seguir adelante. Y justamente ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor. Porque queremos realmente ser partícipes, Señor, de ese ejército maravilloso y luchar contigo, Señor. Gracias, Señor, por todo y que tu misericordia y tu amor eterno siga, Señor, y sigamos nosotros, Señor, dando a conocer tu palabra, tu poderío y instaurando el reino, Señor, para la salvación de muchos, papito mío. Gracias, Señor, y ahora dejamos en tus manos nuestro descanso, Señor, y nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén, mamita. Hay un texto que usted citó en la oración, que es el Salmo 18, que dice de que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Y eso tiene que ver con relación con lo que estamos hablando. Este proceso de vida que estamos viviendo en el cristianismo es el proceso en que Dios está adiestrando nuestras manos para la batalla. ¿Qué se viene en el día de la ira?
O sea, hay batallas acá contra principados y potestades, pero el qué de los qué, ¿cierto? Donde se va a ver realmente quién es quién, es en el día de la ira, ¿cierto? Así Entonces, es. y en el mismo Joel, desde el versículo 12, que es el que continúa a todo lo que leímos, después dice, por eso pues, o sea, porque viene el día de la ira, porque hay un ejército que va a participar, por eso pues, para ser participante de este ejército, para escapar de la ira y ser participante de la ira, y no los que reciben la ira, ¿cierto? Ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Es parte del evangelio, conversión. Con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Eso nos está diciendo de que Dios no nos quiere castigar, nos quiere pasar al otro bando. Y cuando habla aquí de Así castigo, es. no es del castigo que se le hace a un cristiano para corregirlo como un padre que quiere el bien, sino que está hablando del castigo ya como retribución final, como juicio. Entonces, Dios no Como quiere juicio. ese castigo, sino quiere pasarnos al otro bando. ¿Cómo? Conversión, ayuno, convertidos, rasgad vuestro corazón y no vuestra, no vuestra ropa, o sea, no seáis hipócritas, convertidos de corazón. Y eso es parte, eso es el Evangelio. Arrepentíos. Pedro dijo, ser salvo de esta perversa generación. Bueno, pero no quiero Amén. seguir con el estudio, no va a durar mucho. Sí, eso, mamita. Un abrazo. Le doy, bueno, Un voy a abrazo. parar la grabación primero.